redondear todo este trabajo que hemos tenido, pues es sobre el equipo de trabajo, que es una parte fundamental. O sea, ya hemos hablado de algunos sistemas para reclutar, para encontrar a las mejores personas. Y segundo, pues el tema de la estrategia. Entonces, esa es un poco la charla que vamos a estar platicando. Recuerden que es una conversación. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, con todo gusto levante la mano y pues vamos a aprovechar que tenemos a Mauricio aquí sentado un ratito con nosotros para tratar de sacar lo máximo de esta charla. Gracias. Pues muy desde mi forma, ¿no? Porque de repente está lo que estudias y luego cómo lo terminas haciendo y cómo lo aplicas y cómo lo ejecutas. Entonces, bueno, ya saben que lo que de repente yo comento es lo que me ha funcionado a mí, de lo que trato de aterrizar de la teoría, ya traído a la práctica. Entonces, bueno. Sí. Pues si les parece, vamos a comenzar. Creo que la pregunta que te queríamos hacer sobre estos temas de planeación estratégica, ¿no? O sea, porque al final pues hablas de familia, o sea, de negocios familiares que iniciaron quizá con una visión, luego va cambiando, el mundo va cambiando. ¿Cómo se preparan ustedes para hacer estos ejercicios de planeación estratégica? ¿Cuál es, digamos, su dinámica? ¿Con qué periodicidad lo haces? ¿Y qué, pues, cómo lo van abordando, ¿no? Bueno, ha ido evolucionando mucho. Al principio y hace algunos años, estoy hablando hace como 15 años, hacíamos planes a muy largo plazo. Y bueno, ahí está. Hacíamos planes a muy largo plazo y si bien esto empezó un poco antes de la pandemia lo aceleró y se habla de que después de la pandemia el largo plazo ya no es 10 años, sino que ya el largo plazo para mí en lo personal es 3 años. ¿No? Ves cómo va evolucionando y también cómo están evolucionando las cosas. Antes los cambios se daban en 15, 20 años cambiaba algo. Hoy todo está cambiando tan radicalmente que en el grupo decidimos no hacer planes estratégicos de más de 3. Entonces para el grupo largo plazo es 3, mediano plazo es 2 y corto plazo es 1. Entonces si una empresa no tiene plan estratégico, lo primero que hacemos es un plan estratégico. Y ese plan estratégico lo hacemos a 3 años hoy. Y después, cada año, porque estaba como en una de las preguntas que me querían hacer, es cada cuánto lo vas actualizando. Bueno, primero, el tiempo no debe de ser un factor de actualización, porque el tiempo es relativo. Lo que debe ser el factor de actualización es cómo va evolucionando tu mercado. Si de la noche a la mañana aparece 3 aplicaciones para pedir a domicilio y tienes restaurantes y dices, bueno, en la próxima planeación o alineación estratégica lo meto, pues tus competidores lo van a meter y tú te... Entonces, lo que tratamos de hacer es cumplir un plan, pero hacer alineaciones estratégicas, que eso, cuando ya tienes el plan, le llamamos más bien una alineación, que es 1 o 2 días de trabajo para decir, oye, salieron estas cosas, ¿qué tenemos que cambiar? ¿Qué tenemos que modificar? Se hace la alineación y haces ese cambio. Y entonces es como trabajamos en las empresas de mi grupo, con una planeación a 3 años y luego alineaciones semestrales o anuales para meter los cambios que de repente urgen, ¿no? Oye, Mauricio, ¿y a quiénes invitas a estas sesiones de alineación estratégica? Bueno, también de planeación y de alineación estratégica. Bueno, en las sesiones de planeación siempre invitamos al equipo de alto rendimiento. Y, bueno, ¿cuál es el equipo de alto rendimiento? Tú lo vas, ese equipo de alto rendimiento depende de la posición en la que tienes en la empresa o en tu grupo. En el caso mío, que soy el CEO del grupo y que tengo que tratar con los directores. En la planeación del grupo invito a los directores, pero si vamos a pensar aquí en el ISU, el rector que va a hacer el plan estratégico invita al consejo del ISU, él invita y luego invita a lo que él determina su equipo de alto rendimiento, que vamos a pensar en una universidad que está el rector y que está el vicerrector de finanzas, el vicerrector de mercadotecnia, el vicerrector de recursos humanos, el de operaciones, pues conformas el plan estratégico para la reunión de delimitar los lineamientos, lo haces con el equipo de alto rendimiento. Sí. Pero después haces sesiones con todo el equipo.
Con todos para bajar la con estrategia. todos para bajarlo y para subir, Ujú. ¿no? Y entender lo que quieres. Nosotros involucramos a todo el equipo cuando hemos hecho estas sesiones. Pero obviamente sí hay digamos que una parte preliminar que se hace con el equipo de alto rendimiento, ¿no? Que marcas las líneas. Y lo bajas, ¿no? Y después también subes y después cuando lo subes. Y sobre el tema de los números, que creo que a muchos en lo particular a veces nos sentimos un poco nerviosos con decir, bueno, y tenemos que contarles, por ejemplo, pues cuánto vendimos o cuánto aspiramos a vender, a ganar y demás. ¿Qué piensas o cuál es su filosofía acerca de abrir números? ¿Lo haces con todos? ¿Lo haces con ciertas posiciones? ¿O cómo van midiendo, por ejemplo, en temas de rentabilidad y de crecimiento? A ver, con el equipo de alto rendimiento abrimos todo, ¿no? Con el equipo de alto rendimiento abrimos los números porque ellos son parte de lograr esos objetivos, ¿no? Entonces, si tú tienes una meta, tú no puedes tener solo una meta de ingresos y no considerar cuál va a ser tu meta de ingresos y cuál es tu meta de utilidad. Entonces, si tú solamente abrieras la meta de ingresos y dices tenemos que vender $1,000,000 este mes y dices llegamos a la meta de ingresos de 1,000,000, pero te vas y tuviste gastos de 990,000 y tuviste el 1% de utilidad, Sí, claro. pues entonces si no te abres con ellos van a quedar muy satisfechos de decir, oye, logramos la meta de ventas, y no les estás diciendo sí, pero estamos gastando muchísimo. Entonces, yo soy de la idea de que hay que abrirlo y hay que ponerlo en la mesa, porque también hay que explicar, a veces el equipo tu equipo de alto rendimiento no sabe o no tiene claro y cree que las utilidades solamente son para llevártelas tú, ¿no? Y no entiende que tú tienes, con esas utilidades que al final se reflejan, si no lo tienes arriba en el estado de resultados, con esas utilidades a veces tomas decisiones de inversión, tomas decisiones de abrir una nueva sucursal, tomas decisiones de muchas cosas que también das a conocer, ¿no? Porque al final yo les explico a muchos de mis colaboradores que lo que termina recibiendo un empresario que no tiene un sueldo dentro de la empresa, digamos que el equivalente a su sueldo por crear la empresa es sus utilidades, Claro. ¿no? Y si eres un CEO que tiene muchos socios, tus socios están esperando que les entregues a ellos sus utilidades como estaría esperando, como espera todos los meses tu equipo de alto rendimiento, pues recibir su sueldo y sus bonos, y como espera todos tus colaboradores que se los pagues. Entonces yo trato de explicar que cada uno tiene diferentes posiciones, pero que todos necesitamos el recurso, porque el empresario vive a veces de sus utilidades. Cuando el empresario trabaja dentro de la empresa, a veces tiene un sueldo, Claro. y es lo mejor que tengas un sueldo, y entonces, bueno, con eso podrías vivir, pero cuando eres un empresario que tiene la empresa y que está dirigida por un equipo, pues estás esperando tus utilidades, tus socios sus utilidades, ellos su sueldo, tus proveedores que les pagues. Entonces, Claro. bueno, sí creo, para no alargarme la pregunta, que es muy importante abrir los números con ese equipo de alto rendimiento. A veces abrir los números hacia toda la organización no es lo ideal. Es conveniente. No es lo ideal, no porque estés ocultando algo, sino que a veces no se entiende. Correcto. ¿No? Entonces, y cuando no se entiende y no tienes tiempo de explicarle a toda la organización lo que estoy explicando ahorita, yo prefiero no abrirlo y no. Claro. Pero sí lo puedo abrir por áreas. Porque si el problema se da, vamos a pensar otra vez en un tema de restaurantes, en la cocina, porque hay demasiada merma o porque tal, sí hay que hablar con la cocina y decirle, oye, no estamos logrando las utilidades porque tú tenías que tener un costo de 35% en tus alimentos y este mes se fue al 40%. ¿Y por qué se fue al 40%? Porque tuviste merma de esto y porque hubo merma del otro y porque se echaron a perder las cosas, y entonces sí tienes que abrir y decir, no se están logrando los números. Exacto. Por culpa del área de la cocina, Claro. o por culpa del área del bar, Claro. o por culpa del área de la dirección que contrató gente de más, Claro. en fin. O sea, al final, tus números, digamos, más allá de las ventas, tus números van a hablar qué tan eficiente están operando, ¿no? Entonces, si no revisan los números, el equipo puede no tener claridad de
qué tan eficientes o qué tan bien están operando, qué tan mal. O de pronto dices, oye, pues mandamos a hacer 3 veces esto, pero pues no hubo consecuencias porque como llegamos a la meta de venta, parece que lo logramos, ¿no? Pero tienes toda la razón. Es que cuando yo a veces en mis reuniones es como muy complejo porque llegan a la reunión de resultados y dicen meta de ventas, $1,000,000, ¿no? Entonces vendimos 1,100,000. Y entonces yo, meta de ventas, aplaudo, sonrisa, bien, tal. Gastos, tenemos que tener 70% de gastos. Tuvimos 95. A ver, se quita el aplauso fue por las ventas, lo logramos, pero ahora tenemos que analizar esto. ¿Qué pasó? ¿Por qué sucedió? Exacto. Y entonces es el doble clic, ¿no? En la meta de ventas haces un doble clic, pero se logró y dices está logrado. Pero cuando ves que el gasto no estuvo controlado, pues tienes que hacer doble clic y a la misma persona que está ahí decir, ahora ya no viene la felicitación, ahora viene el... Sí. Yo no hablaría y no me gusta hablar nunca de un tema de regaño. Me gusta mucho el tema del análisis. ¿Por qué sucedió? O sea, no vas a regañar y decir, oye, no, lograste esto. No, ¿eso de qué sirve? O sea, ¿por qué no logramos el gasto que teníamos proyectado en presupuesto? ¿No? Y entonces tienes que analizar si fue por culpa de ellos, o fue por culpa tuya, o fue porque subió la inflación, ¿no? De repente te viene un mes que tú esperas el 30% utilidad, o el 20%, o el 15%, y te llega del 3%. Y dices, ¿qué pasó? Resulta que subieron, otra vez me voy ahorita que estoy hablando de restaurantes, para hacerlo alrededor del ISU un poco, pero si te subió todo 12% porque hay una inflación tremenda de un mes para otro, claro, y tú traes un costo del 35%, pues ya te fuiste a un costo del 42%, ¿no? O si dije 12, 35, sí, de 47. Sí, sí. Entonces eso te cambia. Y yo trato de explicarlo como muy fácil a la gente que trabaja conmigo cuando les explico que en el mundo de los negocios, yo digo, no tienes 100 puntos, ¿no? 100 puntos hablando de si vendes $1,000,000 y lo divides entre 100 puntos, tienes 100,000. ¿Cómo? Sí, 100 puntos. Entre 100 puntos, vamos a pensar, cada punto sí, vale $10,000. Vale 10,000 pesos. ¿No? Entonces, si tú vendes 1,000,000, pues tú tienes 100 puntos de 10,000. Y entonces, ¿cuánto te va a quedar de utilidad? Pues depende cuántos puntos te gastes de esos 100. Así de fácil se lo trato de explicar a la gente. Entonces, si tienes un restaurante y las recetas te cuestan 35%, pues son 35 puntos. Entonces ya utilicé 35 puntos. Y luego ve mi nómina y traigo 20 puntos, ya voy en 55. ¿No? Si mi operación me cuesta 45, ya estoy en 100. Ya todo lo demás es gasto, ya me está costando vender. Entonces, para hacérselo muy fácil a mi gente, le juego con los puntos. Entonces, cuando vendes 3 millones de pesos, que vale 30,000 pesos el punto, y llega tu estado de resultados, y te dicen que el costo de la comida subió de 35%, que serían 35 puntos, a 45%, quiere decir que te subió 10 puntos. 10 puntos de 30,000 pesos son 300,000 pesos. Es tu utilidad completa a lo mejor. Y entonces dices, ¿dónde quedaron? Porque a veces es muy fácil que tu equipo te diga, es que subió 10 puntos. Digo, a ver, subió 10 puntos, es como si yo te dijera que traes un coche allá afuera de 300,000 pesos, te dijera, es que se robaron tu coche. Y claro, no hagas nada, ¿no? Pues se lo robaron, no voy, no veo, no analizo, no cobro el seguro. O sea, sí trato de ser como explicarlo mucho con mi gente para que vean la afectación que significa que te digan que se fueron 10 puntos, que no sabemos a dónde. Sí. Y cuando lo traspasas un poco a que tu gente lo entienda, en ese momento te das cuenta que cuando lo pones con el ejemplo del coche, dices, a ver, a mí me acaba de perder la empresa 10 puntos de 300,000 pesos, y a ti no te pasa nada si te digo que tu coche se lo robaron y ya. No, vas a hacer muchas cosas para recuperarlo, ¿no? O que pongas aquí 300,000 pesos y le prendas fuego. Todos vamos a correr y decir, no vamos a... Pero entonces cuando llegas a una junta y te lo dicen tan fácil, no pasó nada.
entonces actúas. Entonces tienes que explicarle a tu gente esto y decirle, a ver, no es así porque es lo que los accionistas viven, ¿no? Bueno. ¿Y cómo es cada cuando decías, hacemos una reunión de revisión de resultados? O sea, ¿cuál es como su cadencia para tener esto? ¿Lo hacen mensual? ¿Tiene algún ritmo semanal? como para seguimiento de resultados? A ver, 100%, y con lo que dices de cadencia, para mí es la palabra clave. O sea, no suspendemos ninguna reunión salvo causas de fuerza mayor. Y tenemos agendadas al mes 2 reuniones. Una es la reunión de resultados, que no va específicamente a los resultados contables, sino son los resultados administrativos, ¿no? Y en esos resultados administrativos analizamos, vamos a pensar aquí en el ISO, analizamos el crecimiento, ¿no? El crecimiento de programas, el crecimiento de alumnos, los indicadores de rotación, deserción, y vemos los números, ¿no? Vemos los números, que los números estén controlados, vemos el EBITDA, vemos todo lo que tenga que haber alrededor de ello, ¿no? Entonces, sí, en esa junta es mensual y viene el consejo y vienen los directivos. Luego tenemos la junta operativa. Perdón, y lees el mes anterior, ¿no? O sea, decimos, si estamos ahorita en septiembre, vamos a leer qué pasó en agosto. Así es. Okay. Vemos el mes anterior y vemos el acumulado del año, para ir viendo siempre que se van cumpliendo los objetivos del año y los objetivos mensuales. Luego tenemos una junta operativa. La junta operativa vemos problemas, consejos, análisis de nuevos proyectos. Esa junta también es una vez al mes. Luego tenemos juntas semestrales donde analizamos los avances del plan estratégico y hacemos las juntas semestrales de alineación estratégica. Entonces, esas son las que son semestrales. Y siempre hay opción de una junta extraordinaria para tratar algún asunto o tema específico, pero nosotros tenemos esas juntas de cadencia y no las movemos. Y ya agendadas. O sea, claro, porque decimos, si no lo pones como prioridad, pues siempre va a llegar algo y decir, no, es que este mes no me va a dar tiempo, ¿no? Más bien, esa es la prioridad número 1 y lo que está ya agendado con mucha anticipación. Así es. Y en esas reuniones siempre me acompaña una persona de mi equipo que hace una función de secretaría técnica, en donde no tiene que ver con la empresa esta persona, sino más bien es está en la estructura organizacional corporativa, pero ella tiene lo que yo le llamo una caja, donde todo lo que se dice en las reuniones va cayendo esa caja con un sistema que tenemos de tickets, y ahí está toda la historia de todo, y todo lo que ahí se dice, oye, aquí esto es una política, ella escribe la política y queda en esta caja, en este sistema, o esto es un entregable que tiene que entregarse en tal fecha, y ella lo redacta, ese entregable le llega al director o a la persona que lo tiene que realizar. De ahí esta persona define los tiempos, porque nosotros no ponemos los tiempos, cada director define el tiempo que, si es algo que urge, definirá que lo hace pronto, marca las prioridades, y de ahí no hay fecha que no se cumpla. Entonces aquí tenemos muchos indicadores para los directores. Entonces, si el director puso que lo va a hacer en un mes y no lo va a hacer, va a llegar el mes, y tienen derecho de cambiarlo una sola vez, de decir, pido otro mes. Y resulta que si no es ejecutor, va a llegar el siguiente mes y no lo va a hacer. Y entonces en el tablero de control tiene asignadas 100 cosas, y de esas 100 cosas resuelve el 80% y es de los que más resuelve, o siempre cambia las fechas y no resuelve nada. Y entonces ahí tomas la decisión de tener que hacer posiblemente un cambio de persona. Pero eso juega en todas las reuniones, está este sistema que es un sistema de nosotros, que nosotros creamos para darle seguimiento, ¿no? O sea, todo. para que no solo se queden en, sí, lo vamos a hacer y nunca lo Entonces ella, si tú entras a una reunión y dices, oigan, ¿por qué no pintamos el techo de amarillo? ¿No? Y entonces ella pone techo amarillo y dice, oye Mauricio, eso lo pediste en la junta del 18 de noviembre del 2019 y está como ticket sin ejecutar. Ya no repitas eso porque ya lo dijiste y ya lo pediste, y entonces
por alguna razón no sucedió, pero hay veces que se repiten cosas en las reuniones y que las vuelves a pedir. Este sistema nos ayuda a más bien decir, oye, pues ya está pedido, ya está, y alguien no lo está haciendo. Wow. Bueno, y aquí llegamos a un punto clave que es el equipo de trabajo, ¿no? O sea, esas personas que al final son quienes están realmente llevando a cabo las cosas. Hoy cuéntanos un poquito de cómo seleccionas, cómo contratan actualmente a su equipo. ¿Qué es el equipo de alto desempeño? Sí. O sea, hoy me toca a mí reclutar al equipo de alto desempeño, y por eso voy a hablar de ese equipo de alto desempeño y voy a hablar un poco del valor del tiempo. A veces suena medio sangrón, pero el valor del tiempo de uno, que conforme vas avanzando y vas creciendo, tienes que cuidar muchísimo, ¿no? Ese tiempo que tú tienes para administrar tus empresas o tu empresa. Y yo en el tema de reclutamiento soy el que menos tiempo pierde en procesos, que cuando lo haces al revés, y ahorita les digo por qué cuando lo haces al revés, pierdes mucho tiempo. ¿Por qué? Porque si hay una posición que hay que reclutar, a veces resulta que te traen un excelente currículum, tú dices, lo quiero entrevistar, pierdes una hora en la entrevista. Exacto. Y después de esa hora que perdiste en la entrevista, dices, sí lo quiero reclutar, y entonces se van a hacerle los exámenes psicométricos, y se van a hacer los assessments, no los pasó. Y entonces entras en un conflicto, porque tú lo viste bien en la entrevista, y entonces empieza lo que decías hace rato, el feeling. Oye, es que por feeling no. Pues, entonces, lo que nosotros decidimos en el grupo es que si se necesita una posición, lo primero que se hace es, se busca la posición, la entrevista recursos humanos. Sí. Recursos humanos ve si pasa el primer filtro, le hacen a la persona 2 pruebas, le hacen una, si ve que pasa ese primer filtro, y puede llegar a tener una entrevista con alguien del área o el director general del grupo. Si ven esa viabilidad, entonces pasa a hacer unas pruebas. Nosotros usamos diferentes sistemas. Un sistema que hemos usado mucho es la prueba de Performia, así se llama. Es una prueba muy compleja que te da muchas cosas de la personalidad, etcétera, y que ellos mismos de Performia, cuando te enseñan a usarla, te dicen que si no pasa, ya no pierdas el tiempo. O sea, que creen tanto en su prueba que ya no pierdas el tiempo. Entonces, yo creo en la prueba, y entonces se le hace a los colaboradores que van a entrar, ¿no? A los candidatos a colaboradores, y si no pasa la prueba, ni siquiera ha llegado conmigo. Y si pasa esa prueba, entonces después se le hacen assessments más específicos de conocimiento del área, y si pasa esos temas, y entonces ya tienes eso, piden referencias, ¿no? Porque a veces haces todo el proceso y a la hora que piden referencias, las 2 referencias, ya pasó todo eso, ya pasó a tu entrevista, ya, porque aquí viene el tema de a qué le dedico más tiempo. Y yo a lo que más tiempo le dedico es a la entrevista, cuando ya pasaron todos los filtros. Entonces, ya no estoy haciendo lo de feeling, ya estoy viendo que pasó la prueba de Performance, ya estoy viendo que el assessment, vamos a pensar, si yo tuviera que reclutar a un chef ejecutivo, que todas las pruebas de que sí sabe hacer bien su trabajo las tiene, las relaciones que con el personal las tiene, entonces ya ahora sí viene lo que podría llamarse feeling, pero más bien es tu entrevista para ver si esta persona se va a adecuar a los valores, si esta persona va a... Pero ya revisas, es un cuate entregado a los resultados, ¿no? Entonces sí va a querer cumplir KPI, sí va a querer... Entonces ya es una entrevista entre feeling y análisis de todo lo que ya te entregaron. Entonces sí, no trato de perder tiempo, porque he perdido entre los errores que digamos que puedo haber cometido para contratar, es que antes perdía mucho tiempo entrevistando a todos los que me traían sin haberles hecho todo el proceso anterior, y entonces al final pues te dabas cuenta que ese no era un trabajo que tenías que hacer tú, sino que ya como director lo tienes que hacer tú, sí, pero al final con todo esto. Hay un proceso. ¿Y nos podrías contar como en qué te fijas, o sea, como el top de cosas que dices, a ver, yo mis must o mis puntos a llenar tiene que ser esto, sobre todo como para ver
en estas posiciones que son clave, ¿no? Es que no creo que haya, como, depende de la posición, Okay. depende de la posición, me fijo en diferentes cosas, Okay. ¿no? Pero trato de preguntarles mucho sobre los resultados que dieron anteriormente, sobre los retos, y me meto mucho como a casos de los retos a los que se han enfrentado y cómo los han solucionado. Okay. Me meto mucho al análisis, como en el grupo tratamos de ser muy estructurados y seguir KPIs, me meto a ver si los entienden, si saben cómo se hacen, me meto a entender cuáles son las mayores problemáticas que han vivido y cómo las han resuelto. O sea, trato de entenderlos mucho, luego me meto al tema de la persona, ¿no? Cómo son, qué les gusta, qué les gusta de su familia. Trato de leer un poco los valores que traen, en todos los sentidos, no solo familiares o de trabajo. Y entonces, con eso también veo si hay cierta congruencia a lo que el grupo busca, Sí. ¿no? Que si eres un grupo que busca solo utilidades, bueno, pues entonces tendrás que buscar a alguien que financieramente solo le interese eso y no le importe, ¿no? Entonces, si tu grupo busca una estabilidad global de la gente y tal, pues tienes que buscar una persona que tenga empatía con lo tuyo. Entonces, más allá de que no me quiero meter a lo que cada quien hace, pero yo diría que tenga empatía con lo que quieres lograr. Sí. Si quieres lograr solo utilidad, pues tenga empatía con eso. Si quieres lograr una empresa con la gente contenta y tal, pues tenga empatía con eso. Claro. Depende de lo que quieras, ¿no? Wow. Muy bien. Oye, Mauricio, y si pudieras hacer una sola cosa para poder crear un equipo, un gran equipo de trabajo, ¿qué cosa harías? O sea, si de todas las prácticas o acciones, ¿cuál sería la única que digo? Si hago esto, es lo que más influye en poder tener un buen equipo de trabajo cohesionado. Mira, esto sí me voy a la teoría y creo que alguna vez lo dije, no sé si lo dije aquí al principio en la primera reunión o lo dije en otro lado, pero me voy a la teoría de lo que vi en el IPADE, no en el IPADE, ya estoy cambiando a mi alma mater, al IESDE, en el IESDE cuando tomé este tema de alta dirección. Y bueno, ahí explicaban lo que hacía el Four Seasons contra, creo que lo dije acá, contra otros hoteles, ¿no? Y decían que cuando llegas al Four Seasons, en el Four Seasons, para que tuviera esa plantilla donde llegas y el que te recoge las maletas te sonríe, te atiende, tal, y luego llegas a la recepción y todo by the book, pero con una perfección y una atención, y llegas a tu cuarto y todo está impecable y tal. Decían que lo que hacía el Four Seasons contra hoteles de su competencia es que para el Four Seasons reclutar a 400 colaboradores que trabajan en un hotel, entrevistaba a 16,000 personas. Y los hoteles de la competencia que reclutaban a la misma cantidad de colaboradores, esos mismos 400, a lo mejor entrevistaban a 3,000. Entonces, si tuviera que hacer una sola cosa, sería darme el tiempo para que haga las entrevistas necesarias a la gente necesaria para encontrar a la persona ideal, ¿no? a la persona ideal. A veces, y esta es una frase que me voy a ahorrar la palabra porque no me gusta decir groserías, pero dicen que las prisas de otros son las tonterías, voy a decir, de uno, ¿no? Entonces esa frase a mí me gusta mucho porque llega alguien y te dice, pues yo tengo que decidir en una semana, porque si no ha sido una semana me voy a otro trabajo y entonces lo viste bien, entonces ya no tomen las referencias. Entonces a veces por las prisas de esa persona que llega, o sea, no estoy hablando de procrastinación, estoy hablando de accionar rápido, pero no con la prisa de los otros, porque la prisa de los otros nos hace cometer tonterías a nosotros. Entonces yo no creo en las prisas y cuando me llegan a decir pues si no me reclutas el lunes me voy con la competencia, les digo, pues si eras para mí está bien, pero yo tengo que seguir mi proceso completo, y si no encuentro a quien me dé referencias no te voy a contratar y ni modo, a lo mejor estoy perdiendo un super candidato, pero es parte de estos
16,000 entrevistas. Entonces yo entrevistaría muy profundamente a todos para ir eligiendo a tu equipo de alto rendimiento. Wow. Y aún así Puedes equivocarte, todavía hay un riesgo. pues somos humanos y todos cambiamos de un día, podemos cambiar de un día para otro y bueno, pues Pero rompes un paradigma padre, ¿no? Que es, o sea, a veces decimos, es que el tema del equipo, pues por eso pongo una persona de recursos humanos, ¿no? Y la verdad es que las veces que he escuchado, o sea, con que los grandes directores con grandes equipos, normalmente es el director el que se toma el tiempo, ¿no? O sea, he escuchado muchas veces y siempre escucho el decir, es que yo estoy en esas entrevistas que son clave, que creo que es algo que a veces por error hemos delegado y dicho, bueno, ya que me la traiga, esa persona tiene que saber qué necesito, ¿no? Y el de recursos humanos, cuando no necesariamente es así, ¿no? yo creo que a tu equipo de alto rendimiento, si es una persona, 2 o 5, tienes que ser tú. Sí. Si quieres lograr eso y esa empatía con tu propio equipo. Sí. Buenísimo. No sé si alguien tiene alguna pregunta para Mauricio del tema de equipo, de estrategia que nos platicó antes de que pase la última recomendación sobre el programa, ¿no? Después de estos 6 módulos. Yo no tanto de equipo, hablabas un poco de los salarios y las utilidades y entiendo que tú conformas un grupo con varios socios, varias empresas. ¿Cómo determinan o ustedes cuándo está en un negocio de utilidades o cuándo un salario? Ustedes como socios o como dueños o inversionistas. Mira, es tal cual by the book. O sea, si tú generas una sociedad y tú tienes 5 socios, bueno, esto es by the book como lo hacemos nosotros. Cada quien lo puede hacer como quiera, pero nosotros lo que hacemos es, los socios son las personas que aportan el capital para que se lleve a cabo. Si estás hablando de socios inversionistas, ¿no? A veces decides tener un socio colaborador, ¿no? Y ese socio va a trabajar para recibir acciones. Pero vamos a pensar que hay socios inversionistas. Veámoslo como qué cachucha le vamos a poner a cada uno. Si yo voy a abrir un restaurante y estamos 5 socios inversionistas, pues vamos a decir cuánto nos toca a cada uno, vamos a pensar que vamos a meterle $1,000,000, nos toca 200,000 a cada uno, ahí está la aportación para ser socio del restaurante. Ahora, si el grupo de socios decide que yo voy a ser el director del restaurante, en ese momento al socio que va a ser director, por tener la cachucha de director y quitársela de socio, se le va a asignar un sueldo. Y ese sueldo lo van a tener los socios que vayan a trabajar al interior de la empresa. Entonces, esa es la forma, como yo diría, que te cobras un sueldo, pero te cobras un sueldo porque estás realizando un trabajo dentro de la empresa, ¿no? Digamos, desde el punto de vista de la realidad, de la estructura, ¿no? Si te vas bueno, es que si como socios nos ponemos un sueldo todos o nos repartimos utilidades, bueno, eso es otra cosa, eso es una estrategia que puedes decir, me pago un sueldo, pero viéndolo desde el sentido ordenado, te pones tu cachucha de socio, eres socio, te pones tu cachucha de empleado, eres empleado, y los socios te pueden pedir resultados. Yo en algunas de mis empresas a lo largo de mi vida, a mí me ha tocado ser empleado, y cuando me toca ser empleado se me asigna un sueldo y yo acepto ese sueldo a cambio de dar resultados. Y si me tuvieran que despedir de ese empleo, pues me despedirían. Si me tuvieran que dar un bono, me lo darían, pero por los resultados que estoy dando como director del área o director general o del área para la que fui contratado. Cuando hablamos de sueldo, es válido que se pueda asignar, o sea, si es estable o es variable, dependiendo del reto o compromiso con el negocio. Sí, a ver, a mí me encantan los sueldos variables. O sea, creo que en el tema de la pirámide de Maslow, no sé si la entiendan todos, pero bueno, es esta pirámide donde primero satisfaces tus necesidades básicas,
que son comida, vestido, tal, y luego viene la siguiente parte de la pirámide donde vas teniendo otros satisfactores que no son los básicos, y luego ya los satisfactores como de lujo, de autorrealización, etcétera, ¿no? Entonces, yo siempre trato de que en el salario base esté en la base de la pirámide, lo que necesitas de la base de la pirámide como necesidades básicas, ¿no? Que no esté pensando un colaborador si va a llegar a su meta para poder pagar la comida o para poder pagar la colegiatura de su hijo. Esa base, si no van a estar muy estresados, porque no van a llegar. Pero lo que es adicional a la pirámide, yo trato de ponerlo variable, ¿no? Entonces, si lo logras, se te da, y si no lo logras, pues no se te da. Y entonces, ¿qué beneficios tienes si lo logras 3 meses o 6 meses seguidos? Pues posiblemente vas creciendo dentro de la estructura organizacional, y si no lo logras 3 meses, pues a lo mejor te vas, Claro. ¿no? Pero eso ayuda a medirlo. Y cuando alguien dice no le quiero entrar al variable y estás dando la pirámide de Maslow, pues posiblemente desde el reclutamiento te conviene decirle pues no entres a esta empresa, porque ya de entrada a lo mejor es alguien que viene desmotivado, es alguien que trae otras cosas y que no le quiere entrar a tu dinámica. Sí. Buenísimo. Oye, Excelente. adelante, Memo. Mauricio, perdón, gracias. Tú tienes una industria que creo yo tiende a haber mucha insatisfacción también al interior, ¿no? Desde que el alumno siempre piensa que hay una escuela mejor o que no le gusta algo y genera insatisfacción, lo mismo con los profesores tal vez. Y hace ratito platicábamos sobre cómo encontrar ese punto medio en el cual tu filosofía se pueda aterrizar con el equipo, a pesar de que existe ese bloqueo natural humano, ¿no? Y más en la industria de la educación, para que no se pierdan esos valores que ustedes han generado, esas ventajas competitivas respecto al resto, y que ustedes también no se ven afectados, porque al final pues ustedes a lo mejor traen una idea y a la hora de proyectarla y bajarla hay una apatía natural que puede existir con el equipo. ¿Cómo le hacen ustedes? Porque además pues estamos en una ciudad donde hay sobran universidades. Pues mira, como lo explicaba allá abajo, la filosofía, tu visión, tu misión, hay que transmitirla y hay que vivirla, ¿no? Entonces tienes que hacer trabajo de vivirla. Yo hablo mucho, cuando me ha tocado ser a mí director general de alguna de mis empresas, lo primero que meto es la filosofía de que los nos se puede o no, o decirle un no a un cliente tiene que escalarse, ¿no? Entonces, a mí me ha tocado llegar a dirigir, de repente me tocó llegar a dirigir una empresa en donde oías nos por todos lados, ¿no? Entonces, metí un sistema de sugerencias y de quejas, y es que me dijeron que esto no se puede, y es que me dijeron que eso no se puede, y es que me dijeron que esto no se puede, y entonces me di cuenta que estaba con una estructura organizacional de colaboradores negativos, ¿no? Entonces dije, aquí se tiene que implementar la estrategia de la filosofía de un no se tiene que escalar, ¿no? Entonces si el mesero va a decirle que no al comensal, cuando le viene el no a la boca, tiene que subirlo al capitán. Y entonces el capitán dice, oye, pero eso sí se puede, porque si te pidió fresas con crema y tenemos fresas con crema y no afecta, y en la filosofía del restaurante está que si alguien pide algo especial sí se le puede hacer, ¿no? Pero si el capitán va a decir que no, y arriba del capitán está la gerenta, tiene que decir por radio el capitán, oye, voy a decir que no a esto, y la gerenta tiene que decir, a ver, se vale contestar que no, pero cuando traes una estructura que a todo dice que no, y tu primera respuesta es no, entonces tienes que trabajar con la filosofía. Entonces aquí es donde entra un poco la respuesta a tu pregunta. Para lograrlo, aunque siempre va a haber, y en una organización con tantas personas, siempre va a haber gente negativa, hay que trabajar con ella para identificar que los negativos no deberían de estar en la estructura. Exacto. Y estar trabajando
para que todos vayan alineándose, y eso te lleva 1, 2, 3, 4 años estar trabajando para ir diciendo, voy teniendo todos los elementos de mi equipo de alto rendimiento míos, y luego el director, porque cada área debes de transmitir la filosofía de, si tú quieres un equipo de alto rendimiento, yo como CEO del grupo quiero un equipo de alto rendimiento, pero esperaría que el rector de esta institución diga, yo quiero un equipo de alto rendimiento, y esperaría que su vicerrector de finanzas diga, yo quiero un equipo de alto rendimiento, y esperaría que el jefe de mantenimiento diga, yo quiero un equipo de alto rendimiento, y el jefe de seguridad diga, quiero un equipo de alto rendimiento, porque si tú les transmites la filosofía de tener un equipo de alto rendimiento a todos, pues vas a tener la mejor seguridad, la mejor cocina, la mejor área académica, y si les transmites a todos que la filosofía del no es en todos lados, pues entonces vamos a llevarlo a que todas las áreas le digan a la gente, pues el no se sube. Y cuando hicimos eso, pasamos de 100 nos al mes, el siguiente mes había 50, y el siguiente mes hubo 20, y el siguiente mes hubo 1, ¿no? Entonces, si le bajas, y entonces se vuelve una filosofía de resolución, de atención al cliente, y te das cuenta que puedes lograrlo, pero es un trabajo mucho de trabajar con las personas. Y a veces eso no es tan fácil, a veces eso nos cansa, ¿no? Sí, no es un proceso que implementas, es una filosofía que tienes que transmitir, ¿no? Un cambio de mentalidad, ¿no? Que eso es mucho más complicado que decir, a ver, ahí les va un nuevo proceso, ¿no? Claro. Buenísimo. Pues bueno, hemos llegado a la parte final de esta sesión y también de este programa, y queremos pedirte a Mauricio que nos des, desde tu amplia experiencia y gran éxito que has tenido como empresario, pues, tus recomendaciones finales, ¿no? Para así que los empresarios de esta generación que pues, están profesionalizando sus negocios, que están buscando también mejorar su calidad de vida, crear un gran equipo de trabajo y generar un impacto positivo, ¿no? En la sociedad. Sí. Entonces, ¿cuál sería tus últimos mensajes? Bueno, tu último mensaje, pues, que podrías compartir generosamente. Pues yo les diría que ser empresario no es difícil. O sea, ser empresario es un reto. Y es un reto porque el día que tú decides ser empresario, yo veo mis empresas como hijos, ¿no? Y el día que tú tienes un hijo, pues dices, híjoles, este paquetito no puedo pasarlo tan fácil, ¿no? Tengo muchas responsabilidades, tengo muchas cosas que hacer, y el empresario pues tiene eso, y tiene que velar por el crecimiento de la empresa. Y hablo del crecimiento no solo en los números de ventas o en el número de ingresos o en el EBITDA de la empresa, hablo en el crecimiento global, ¿no? La empresa, si la empresa crece, crecen tus colaboradores porque les vas pudiendo pagar mejor, crecen tus proveedores porque imagínense un restaurante que empieza vendiendo 100,000 pesos y le compras los pasteles a alguien, pues cuando vende 2 millones de pesos ya compras mucho más pasteles. Entonces, ¿quién creció? Tus proveedores. Y crecen, pues también crece tu ciudad porque tiene un mejor lugar, y crecen tus clientes. Entonces, es muy satisfactorio el ser empresario, pero es una gran responsabilidad, ¿no? Que cuando te acuestas a dormir y dices, los ingresos y tal, este mes de esto va bien y de esto va mal y tal, pues tú tienes una responsabilidad de que el día 15 y el día 30, bueno, ustedes lo viven, tienes que pagar los sueldos, y tienes que pagarle a tus proveedores y tal. Entonces, es una responsabilidad, pero también te trae muchísimos satisfactores, ¿no? Te trae yo digo que te trae una gran libertad dentro de la ocupación, ¿no? Traes una libertad de tiempo, pero no te exime. Diría yo que traes una libertad de horario que no te exime las responsabilidades que tienes, ¿no? Entonces dices, bueno, hoy en la mañana me voy a ir a jugar golf porque estoy muy estresado y acabo a las 9:30 de la mañana, pero son las 12 de la noche y estás haciendo en tu oficina lo que a lo mejor un colaborador de 9 a 6 no hace, ¿no? Entonces, pues traes esa libertad, pero no traes. Entonces, mi recomendación es que lo tomen como un reto, no vean
Esto a mí al principio en la primera reunión yo les decía que mi psicólogo del deporte me enseñó las 3 Fs y yo creo que todo empresario debemos de vivir con las 3 Fs, que es focus, ¿no? Enfocarnos en lo que queremos hacer por nuestra empresa hoy, enfocarnos en nuestro plan estratégico, enfocarnos en los 5 o 10 KPIs más importantes, ¿no? Fluir, no hay necesidad, miren que se nos dice alguien muy aprensivo, pero no hay necesidad de estresarse, porque al final hay que fluir y el estrés solo provoca más estrés a tu gente, ¿no? Y tú eres quien debe siempre de cuidar, ser el pilar del liderazgo. Imagínense si yo me pongo todo nervioso y me pongo a gritar porque tengo un problema y me estreso y tal, pues entonces voy a provocar estrés. Entonces hay que fluir, ¿no? Y fun, que hay que divertirse, porque si no nos divertimos y si no nos despertamos diciendo voy y quiero ir y a ver qué reto se me pone hoy y veo cada cosa mala que me pasa como un reto a resolver y cómo lo voy a resolver y qué voy a hacer y hago mi hojita y pase lo que pase lo tienes que, te termina llegando y tu equipo te ayuda a resolver, pero a veces las decisiones de lo más importante pues las tienes que tomar solo en tu escritorio y tú qué harías, tú qué harías, tú qué harías y al final, pero lo que él decida es lo que se va a hacer y esa decisión pues te toca tomarla la buena o la mala con los consejos que traes, pero la responsabilidad de la decisión final pues termina siendo tuya como director o empresario o lo que estés, ¿no? Entonces, fun, flow and focus, Wow. ¿no? Padrísimo. En ese sentido. Wow. Pues vamos a darle un Un aplauso. aplauso, Mauricio.